Ya estamos de regreso, ya lo tenemos aquí en nuestra mesa. Nuestro invitado de hoy es el Fernando Rabia, es facilitador y docente en psicobiología social. Gracias, Fer, por haber aceptado la invitación. La verdad que es un gusto, un placer tenerte aquí hoy. Gracias a usted por la invitación. Aparte las veo, ¿eh? Las ves, sí, bueno, es muy importante eso, claro, muy claro. importante, es muy importante, porque eso nos alienta para seguir. Claro que sí. Bueno, contanos un poco, más allá de esta profesión, que la verdad que lo hablábamos un poco fuera, es una profesión muy nueva. Claro. Pero vos venís de otra profesión, claro, aparte de esto. Durante muchos años me dediqué a la parte, digamos, que tiene que ver con los masajes, la digitopuntura, más el masaje tradicional chino. Digamos, siempre estuve interesado en esa búsqueda, ¿no? En la búsqueda del sentido del dolor, bueno, un montón de patologías, de síntomas que yo veía que se podían tratar muy bien y con estas técnicas. Pero yo sentía que me faltaba algo, ¿no? Que faltaba algo ahí, sobre todo en los temas crónicos, ¿no? En los dolores de personas que ya hace muchísimo tiempo vienen buscando y no encuentran respuestas muchas veces en la medicina tradicional, podríamos decirle, y trabajaba muy bien con eso, pero sentía que faltaba la otra parte, que los mismos pacientes, los mismos consultantes por ahí lo manifestaban, ¿no? Queremos hablar, ¿no? Tenemos mucho que decir, tenemos muchos problemas, tenemos dificultades vinculares. La necesidad de escuchar, ¿no? Y yo veía que había algo ahí, ¿no? Un vínculo entre esa patología, entre ese dolor, entre esas tensiones, con la vivencia de la persona, ¿no? Y me topé con un médico argentino, rosarino, le dije antes una frase de él, Fernando Callejón, es médico, psiquiatra, psicoanalista, y que venía hacia, por supuesto, muchísimo tiempo antes que yo, también en esa búsqueda, ¿no? De ver qué hay más allá del síntoma, ¿no? Que tiene que ver nuestra vivencia, nuestra personalidad, nuestra percepción de la realidad con los síntomas, ¿no? Porque bueno, son cuestiones que muchas veces no se abordan, ¿no? Uno va al médico muchas veces, lleva las placas, lleva los estudios, y no recibimos del otro lado una comprensión más, podríamos decirlo, humana, preguntarnos cómo andas vos, cómo andan tus cosas. Antes eso pasaba, ahora es como que no hay tiempo, ¿no? Cómo andan tus cosas, ¿no? Preguntaba el médico. Y ahí uno, capaz que ahí empezaba la sanación. Más allá, antes de tomar la pastilla, antes de empezar el tratamiento, que obviamente hay que hacerlo, pero vemos que hay un gran vacío en ese aspecto, ¿no? En que no se nos trata como seres humanos, sino muchas veces como una máquina que lleva a arreglar un desperfecto. Y bueno, eso es la búsqueda, digamos, que me lleva ahora a trabajar hace mucho tiempo en la psicobiología social. ¿Y cómo se trabaja en la psicobiología? ¿Con consulta individual? ¿Se trabaja con grupo? ¿Cómo es? Con consultas individuales, donde la persona llega, como decíamos, con una dificultad, puede ser con un síntoma físico o con una dificultad vincular. Para nosotros casi es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, vengo y digo, me duele el brazo o tengo una mala relación con mi mamá, es lo mismo. Claro. Pongo el ejemplo. Podemos decir que sí. O sea, cualquiera de los dos tópicos, digamos, que se puede abordar. Exactamente. La consulta empieza así, ¿no? La persona viene con un sufrimiento, muchas veces con un dolor que hace mucho tiempo que no encuentra solución o no puede aliviarlo. Y viene como que si viniera con la alarma, ¿no? Claro. Hace mucho me suena esta alarma y no sé por qué está sonando, ¿no? Y ahí tenemos que ver qué está pasando en esto que hablábamos recién, en los vínculos, y sobre todo en el vínculo más importante que no se habla mucho, ¿no? Que es el que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Este vínculo tan importante que no lo cuidamos, que no lo tenemos en cuenta, que creemos que podemos estar 2 meses preocupados por un tema y que eso no va a tener repercusiones, que el pensamiento se lo lleva el viento. Y nosotros vemos que sí, que el ser humano tiene muchas dimensiones, ¿no? Y que cada una de esas dimensiones se afectan entre sí, ¿no? Está la dimensión biológica, tenemos una dimensión mental, ¿no? Pensamos los seres humanos, ¿no? Pensamos con palabras, pensamos con frases. Tenemos una dimensión emocional, ¿no? Tenemos emociones, miedos, y bueno, y otras cosas más. Y otra dimensión que incorporamos nosotros, que la tenemos en cuenta, que es la social. Somos seres sociales. Entonces, todas estas partes somos nosotros. No somos únicamente una máquina biológica. Somos mucho más que eso, ¿no? Y lo demuestra, bueno, nuestra historia, para donde miremos. Estamos en un canal de televisión, ¿no? Estamos rodeados de cosas que hicieron posibles los seres humanos, juntándose con otros, pensando, reflexionando,
Ahora, bueno, no se tiene en cuenta eso, ¿no? Como que eso no impacta en la salud. Bueno, ahora se habla un poco más. Sí, o sea, que digamos el síntoma que yo que traigo, digamos, a una consulta, o sea, digamos, yo me imagino cómo es la consulta, ¿no? La consulta va a trabajar todos los aspectos, incluso lo social, que es el ámbito en el que yo me muevo, digamos. Mi familia, mi trabajo. Los vínculos, ¿qué pasa en el vínculo? ¿Qué pasa en el vínculo con el jefe? ¿Qué pasa en el vínculo de pareja? ¿Qué pasa en el vínculo con los hijos? Vieron que antes decía, el más importante, ¿no? Que es como la base de todos esos otros vínculos. ¿Cómo me vinculo conmigo mismo? ¿Qué me digo en la soledad? Claro, claro, ¿qué me digo? En la reunión, ¿no? Los demás hablan, pero el que está callado no está callado. El que está callado está charlando consigo mismo, está sacando conclusiones. Y olvidamos que esas conclusiones que sacamos, esa percepción que tenemos de la realidad, tiene una historia. Ajá. No es la misma que la tuya, la de Karina, es la mía. Tiene una historia, ¿no? Y percibo la realidad como aprendí, claro, como pude, como me enseñaron. Y nos olvidamos de eso, ¿no? Queremos que todos, si esto es verde, para todos es verde, obviamente, pero para unas otras cosas no vivimos las situaciones de la misma manera. Que a una persona, a un hermano lo traicione, lo puede llevar a una enfermedad muy grave. Ajá. Y a otro no. Claro. A otro no le pasa lo mismo. Entonces, por eso ahora que está como este auge, esta moda del diccionario, ¿no? De ver si me duele la rodilla izquierda, googleo, y tengo un problema con mi cuñada. Ahora nosotros vemos que no es tan sencillo, digamos, que por eso nosotros muchas veces cuando mandan mensajes, así, ¿qué opinas de la asiática? O ¿por qué el dolor de cabeza? Siempre decimos, bueno, ¿de quién? Nos interesa la persona, no el síntoma, ¿no? Porque el síntoma que yo leo en un diccionario que la rodilla tiene que ver con la desvalorización, y bueno, sí, puede ser, pero somos mucho más que eso. Tenemos claro, sí, porque sería toda o sea, se reduce todo el universo de personas a una situación particular. A tratar de seguir viendo al ser humano como algo lineal, ¿no? Que si hace A va a dar por resultado B, y el ser humano somos lo menos lineal posible, ¿no? Cada ser humano es único y irrepetible. Entonces eso hace que necesitemos de esto que estamos haciendo acá nosotros, ¿no? Una conversación, una charla, conocerse con el otro, ver que ese dolor de rodilla tiene que ver con su percepción de la realidad, de lo que ha aprendido, que hay emociones que lo... O sea que trabajan bastante con el pasado, con la historia de cada uno. No tanto, o sea, lo abordamos obviamente porque lo que dije recién es muy importante, pero nos centramos en el presente, ¿no? Porque bien, si la persona tiene un dolor, un síntoma o una dificultad vincular en el presente, está detenido en el presente, digamos, y ahí donde tenemos que ver dónde esa rueda está atascada, ¿no? Y que tiene que volver a girar. Podemos hablar del pasado, obviamente, lo tenemos en cuenta, es una referencia, queremos que la persona nos cuente cosas de su pasado, digamos, de su vivencia, pero todo apuntando a su presente, que le duele esto ahora, que ahora no está encontrando los recursos, las herramientas en este momento, que todos las tenemos, porque hace falta que alguien venga y las descubra por uno o las resalte, pero todos sabemos cómo salir de las situaciones que nos tienen atrapados muchas veces, pero necesitamos lo que antes decíamos que falta mucho, que es la ayuda, el encuentro con otro, una mirada que sea empática, pero en el buen sentido, empático no porque esta frase tan común, ¿no? De ponerse en los zapatos del otro, no, intento ver la vida como la ve el otro, eso es empatía, porque que yo me ponga en los zapatos del otro sigo siendo yo. Entonces, no, es encontrarse con el otro y entender esto, ¿no? De que quiero por un rato ver la vida como la ve esa persona para encontrar estos recursos, ¿no? Fernando, y cuando te van a hacer la consulta, se aborda el tema que hay que abordar, ¿se resuelve en ese momento o la persona tiene que volver? La idea es que en ese primer encuentro, bueno, nos conocemos y diagramamos un plan, digamos, ¿no? Lo que la persona quiere, lo que está buscando, lo que quiere lograr, y armamos juntos una estrategia. No tiene algo esto reglamentado que tiene que ser una sesión por semana. Mucha gente que ha venido una vez a una sesión y se ha sentido muy bien, se ha ido con recursos, con tareas, que todos se llevan algo para hacer en la casa,
para seguir trabajando. Así que, y tengo gente que, bueno, que ha superado lo que por el tema que vino, la consulta, y viene por otros, porque Claro. ocurre eso, ¿no? Uno soluciona un dolor, algún problema, algún conflicto, y después aparecen otros. Y está bueno cada tanto juntarse con alguien a verlos juntos, ¿no? A lo que hacían antes nuestros ancestros, digamos, ¿no? Esta idea de lo grupal que perdimos. Ahora lo tenemos que hacer entre dos en una sesión. Sí. Pero antes esto eran cuestiones que se resolvían en el seno de la familia, en una charla con un amigo, en otra contención que ahora no tenemos. Estamos todos en otra cuestión que es la exigencia, ¿no? Estamos todos exigidos para lograr algo que no sabemos bien qué es, pero... Siempre contratiempo, lo hablábamos antes. Claro. Así, volando, Claro. como que no Sí, terminás una cosa y ya tenés que arrancar otra. Claro, Y bueno. y lo peor es lo que hablamos antes, que esa exigencia es interna, a nosotros mismos nos tratamos exigentes, ya no es lo externo que nos provoca esto, sino somos nosotros los que nos exigimos y el síntoma a veces aparece como una denuncia de eso, ¿no? De esta exigencia que tenemos cada uno con lo suyo, ¿no? Pero esta es la idea, ¿no? Por eso se llama psicobiología social, ¿no? Tenemos en cuenta lo biológico, el cuerpo, y cómo el cuerpo interactúa con estas otras dimensiones, con lo mental, ¿no? Con lo emocional y lo social. Creemos que es una linda manera de abordar las dificultades, ya no como algo individual, que a vos te duele la rodilla o que a vos tenés este problema de pareja. Sí, son problemas individuales, pero hay una connotación social que no se tiene en cuenta. No estamos solos acá, están los otros. Claro. ¿no? ¿Y cómo? Contanos un poco, si se puede, no algún caso, pero algunas, esto que vos decís, se llevan herramientas, se llevan tareas. ¿Qué tipo de herramientas o qué tipo de tareas? Y trabajamos, por ejemplo, con estas cuestiones, con preguntas, ¿no? Con ir descubriendo juntos la personalidad que tenemos, que no la conocemos muchas veces, ¿no? Ver de qué está hecha esa personalidad, qué emociones son predominantes ahí. Entonces, cuando uno conoce de qué está hecho, tenés como algo ya de qué agarrarte para empezar a transformarte. Porque si te dicen, mira, vos tenés estrés, esto es tan común, ¿no? Te duele cualquier cosa, te pasa cuando no hay respuesta del otro lado, dice, bueno, será el estrés. Pero como que te dejan en banda otra vez, El ¿no? estrés y el virus intrahospitalario. Claro, sí, ¿viste? tiene estrés y uno no tiene de qué agarrarse, por dónde empiezo. Entonces lo que hacemos nosotros es que conozcas tu personalidad, ¿no? De este momento, de qué está hecha, cuál es esa emoción predominante, qué mandatos tiene esta personalidad, que los tratamos de cumplir y hacer, pero desconocemos que los tenemos. Entonces ahí empieza, yo creo, este proceso de sanación, cuando uno empieza a mirarse a sí mismo desde otro lugar. Claro. ¿No? Desde que, para que tengo emociones, para que tengo una historia, para que tengo un mandato que puede ser sostener a los otros. Puedo tener un mandato que tiene que ver con exigirme por producir permanentemente. Entonces, cuando conocemos esto, podemos trabajar, ¿no? Cuando uno se reconoce y dice, sí, lo mío es el esfuerzo, el sacrificio, ¿no? Bueno, aprendamos a sacar un poco el pie del acelerador de eso, ¿no? De entender eso y saber que es un aspecto que tiene o sea, es uno de los aspectos que nos enfocamos, que ese que se exige, que termina muchas veces como un niño herido después, que nadie lo entiende y lo comprende porque su exigencia no llega a lo que él quería. Conectarse con otros aspectos que puede ser con un niño mágico también que tiene, no únicamente un niño herido, aspectos que desconocemos de nosotros mismos que nos pueden ayudar, como decía, para solucionar algún síntoma o una dificultad que tenemos. Claro. Vos sabés que yo te escuchaba y se me venía a la cabeza dos cosas. Una, que hoy se está hablando mucho de formar tribus en relación a la maternidad. O sea, como que la maternidad hoy es muy en soledad, a diferencia de cómo era la maternidad por ahí de nuestras abuelas, que se ayudaban a criar a los hijos. Claro. Y hoy es como que no, que hay por ahí bastante soledad. Eso por un lado, y en esto de lo social, de las exigencias de la maternidad, que la mamá tiene que trabajar, tiene que cuidar a los hijos, tiene que... Y otra cosa que se me venía a la cabeza, por ahí, es la cuestión del... A ver, ¿cómo lo explico? De esto de los síntomas
de las distintas, esto que decía Cari en el inicio, todas las personas están resfriadas. Hay mucha gente con, como que hay, en determinados momentos hay enfermedades como colectivas, ¿no? O sea, la gripe, bueno, los chicos, ni hablar, las enfermedades contagiosas, pero es que es como que se dan en determinados momentos todos. Claro. Entonces digo, ahí, y otra cosa que también pensaba, que es un cambio en la ley de salud mental, que hoy ya no se habla de la enfermedad mental individual, sino que la enfermedad mental se va a lo social. Por eso es que se busca la menor internación posible, porque la persona tiene que estar integrada con el medio. Claro. Y eso nos hace un poco responsables a todos de la vida o de la salud de las personas con las que vivimos. Empezar a entender eso, ¿no? Que somos responsables todos de la salud de los otros, ¿no? De la mía, pero de los demás también, ¿no? Es una nueva mirada que es lo que creo que este médico con el que estoy estudiando ya hace mucho tiempo y trabajando juntos con Fernando Callejón, que él cuenta siempre por qué incorpora este tema de lo social, ¿no? Él había escrito ya varios libros, y uno de esos libros nos explica cómo llega a un antropólogo que estaba trabajando en una tribu lejana en Nueva Guinea, y le escribe una carta, ¿no? Dice: leí, doctor, sus libros, y quiero contarle cómo veo que solucionan temas de salud en esta tribu, que viven como vivíamos nosotros hace 10.000 años. Claro. ¿No? Por nosotros no vivimos siempre así, ¿no? Nosotros sabemos todo eso. Hace millones de años que estamos en la Tierra, ¿no? Es muy reciente esto, ¿no? Nosotros esta manera de vivir. Y le cuenta cómo solucionan un tumor de hasta 5 kilos, por ejemplo, en una tribu, donde el que tiene el síntoma, obviamente lo cuenta, el jefe de la tribu reúne a toda la tribu con el chamán de la tribu, y todos en ronda van confesando uno por uno alguna injusticia que haya cometido, ¿no? O sea, contra los dioses, o contra otra tribu, o contra alguien de la misma tribu, y van contando, ¿no? Sus injusticias. Y el que tiene el tumor participa ahí, ¿no? Sentado, aparte. Después el chamán, digamos, como que les manda a hacer un acto reparatorio a cada uno, que devuelvan lo que robó, que reparen las injusticias. A los días ese tumor desaparece en la otra persona. Entonces esto lo hemos perdido, esta idea de que lo que le pasa al otro no es una frase hecha que estamos todos unidos, no lo hemos escuchado en canciones, suena muy lindo, pero parece que es más poderoso de lo que creemos, ¿no? De que nuestros actos, nuestro pensamiento, nuestras actitudes, acciones pueden sanar al otro o lo pueden enfermar. Sí, totalmente. Eso, el tema una vez leía, no me acuerdo dónde, que digamos la enfermedad o el síntoma lo expresa normalmente la persona más sensible. Exacto. Así es, creemos lo mismo. Vemos, los más sensibles son los que se enferman, ¿no? Los que se cuidan más, los que tienen un sentido más del egoísmo sano, podríamos decir, ¿no? Y vieron que hay personas que no se comportan, así que viven preocupadas, a lo mejor porque un hijo se casó con alguien que ellos no quieren, ¿no? Y hace 5 años que está pensando en esto y no lo habla, no lo comunica. O personas que, estamos todos, digamos, lo que hablábamos antes, en un vínculo con nosotros, pensando mucho tiempo algo, y eso provoca una solución biológica antigua, muy vieja, a lo mejor. La solución tendría que ser humana, ¿no? Que esta madre hable con su hijo, o que esta madre aprenda esto que estábamos hablando antes, lo que todos tenemos que aprender, a vincularnos. No nos enseñaron mucho. Somos todos, podemos ser ingenieros de la NASA, abogados, jueces, lo que sea, médicos, pero en lo vincular somos analfabetos muchas Totalmente, veces. sí. No nos enseñaron. Aprendimos lo que vimos en la casa, en las películas, un poco en la escuela. No hemos aprendido esto del vínculo con el otro. Quizás con tantas denuncias que están ocurriendo, quiero decir, tantos síntomas. Antes hablabas del cáncer, podemos hablar también, ¿no? De lo que cada vez hay más casos, lo vemos, todos tenemos a alguien cercano que está seguramente pasando por una situación así. Entonces llegó la hora quizás de empezar a ver estos síntomas como una denuncia de la convivencia humana. De ver, como grupo no estamos yendo al tacho, digamos, como grupo, como especie, ¿no? No estamos en la colaboración, no estamos en el cuidado del otro. Y quizás estos síntomas vienen a denunciar esto, a decir, así no, dicen estos síntomas. Es como si un grupo de células en nuestro cuerpo
hacen la suya, ¿no? Se cortan solas, dicen, bueno, nosotros no pertenecemos a esto. Y bueno, de este ejemplo de nuestro cuerpo, afuera tenemos muchos ejemplos también. Wow. Algo que te hace un desastre, ¿no? Porque es una realidad. Claro. Y por otro lado, Fernando, preguntarte cuál es la consulta más frecuente, ¿no? En un momento, bueno, Sí. lo que estamos viviendo todo a nivel país, yo creo que hay una gran preocupación económica, Claro. social, Totalmente. la gente muy agresiva, estamos viendo Totalmente. mucha agresividad de parte de la gente. Mucha agresividad. ¿Viste? Y Una agresividad, cosa uno cuando dice esto cree que uno piensa en una situación en la calle, ¿no? Una agresividad porque la delincuencia. No, no vemos esto en los vínculos. Claro. En el Totalmente, vínculo de pareja, en el vínculo de totalmente, familia. sí. Y una de las consultas más importantes tienen que ver con esto que decías vos, ¿no? Y con esto tan famoso que antes hablábamos, que todo el mundo llega, tengo estrés, estoy estresado. Y no se entiende muy bien qué es, no se entiende cómo empezar. Y ahí creo que es una de las causas más importantes, ¿no? El estrés, los dolores crónicos. Ay, sí. Dolores crónicos, que donde la persona ya se hizo todos los estudios, ya fue a todos lados y le dicen no hay nada, estás bien, y el dolor continúa. Y ahí es Yo donde soy podemos, una de esas. y ahí es donde podemos aprender a ver qué estoy pensando yo cuando me agarran estos dolores, Claro. ¿no? En qué estoy, cómo están mis vínculos. Y ahí podemos empezar a trabajar y a transformarnos, ¿no? en lo que decíamos antes. En el que aprende a cuidarse a sí mismo, que cuida a los demás, pero que no es que primero cuida a los demás y después se Claro. cuida, sino que al revés. La biología nos pide, cuídate vos, porque es la única manera en que vas después poder cuidar a los demás. Claro. Lo que pasa que, sí, volvemos a yo siempre te lo llevo a lo social, pero es como un dentro del inconsciente colectivo que está, que vos tenés que estar disponible para los demás. Y si vos te pones en primer lugar, sos egoísta. Claro. Yo tenía el ejemplo de mi abuela, que falleció hace varios años. Ella siempre estuvo, y eso aprendió mi mamá, y lo aprendí yo, pero bueno, yo me di cuenta Claro. de estar siempre disponible para el resto. Claro. Esto de decir, bueno, yo ya no me puedo mover de la cama, pero si vos necesitas que yo te ayude con algo, yo acá estoy, yo te ayudo, yo te doy. Y la realidad es que yo siempre le decía a ella, le digo, vos no tenés instinto de supervivencia. Claro. Porque no das más y siempre estás para el otro. Claro. Siempre damos el ejemplo del avión, ¿no? Cuando uno se sube, viaja en avión, venís con un bebé y cuando te enseñan ante una situación de riesgo, lo primero que te dicen es, primero se pone el oxígeno usted, después ayuda al bebé. Porque Claro, si porque le si pone no, al bebé el oxígeno y pasa algo, usted queda diciendo, ¿quién lo salva al bebé? Claro. Así que esta es una idea que nos puede servir, Sí. ¿no? Ponerle un límite a esto, Claro. un límite a la obsesión por cuidar muchas veces al otro, por sostenerlo, y me dejo de lado a mí mismo, no me incluyo en eso. A mí me encantó siempre, bueno, Fernando Callejón, este médico con el que estudio, cuenta siempre que él se dio cuenta de esto a muy temprana edad, digamos, estudiando, haciendo las guardias en los hospitales, ¿no? De que se dio cuenta que había dos grupos de personas. Claro. Un grupo que se enferma siempre, que tiene cuestiones crónicas, se enferma de estas cuestiones para las cuales la medicina todavía no ha encontrado muchas veces una solución o una explicación, ¿no? Cuando uno me pregunta esto, ¿por qué me lo agarré? A veces, bueno, hay enfermedades que cumplen estas características. Y después está el otro grupo, donde viene, se lesiona, le pasa algo y al rato vuelve a su casa. Bueno, él se sentaba con estas personas, una por una, a charlar un poco, a conocerlas, y se da cuenta de que tenían características los que más se enferman. Esta sensibilidad que decías, se ocupan mucho de un otro, están muy preocupados por un otro. Y de ahí viene esta frase que usamos nosotros, decir, la persona que tiene un síntoma, decimos no está más. ¿Y cómo que no está más? Y a veces está más presente un otro que ella. Mira, claro. Está más presente este hijo que hablamos antes, que no encuentra trabajo, o está más presente mi marido, mi esposa, que quiero que cambie y no cambia, o que quiero que sea de una manera que no va a ser nunca. Ya les digo, entréguense, Claro. no van a cambiar nunca. El ideal. Ni marido, ni la esposa, o sea, van a cambiar si quieren, si encuentran una posibilidad para hacerlo. Entonces, estos dos grupos. Y los otros, veía que no, eran más egoístas, el grupo que se enferma menos. Entonces uno dice que me tengo que volver un egoísta, que no me importen los demás. No, era un equilibrio, ¿no? Un equilibrio donde me cuido y puedo cuidar a los demás, ¿no? Donde empecemos a entender que no puedo estar
mucho tiempo pensando en otro, porque voy a recibir quizá un mensaje que era para el otro, ¿no? Me voy a enfermar yo. Y el otro sigue sano, vivito y coleando. Entonces por eso lo vinculo con esto que decía, ¿no? ¿Por qué no se enferman los más sensibles? ¿No? Bueno, es una denuncia también social esto, ¿no? Es el fusible que salta más rápido de las presiones que tenemos todos, ¿no? Claro. Qué lindo que es escuchar. Bueno, gracias. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. La verdad que es apasionante escucharte, Fernando, porque te puedo asegurar que nos vamos a ir con una enseñanza impresionante hoy de parte tuya. Gracias. Así que, Eli. Bueno, ahí quedó picando, estábamos conversando ahí fuera del aire, con respecto a esto de mirar afuera, de mirar al otro, ayudar al otro, estar para el otro, y esto que nos cuesta de empezar a mirarnos a uno mismo. Digo, ¿en qué momento hemos aprendido que está bien o que hay que mirar afuera y no mirar adentro? Y creo que todos lo hemos aprendido en la educación, en la casa, y nuestros padres lo aprendieron en otra casa, ¿no? Viene esto de hace mucho. Pero creo que nos han mentido todos con el tema de que tenemos que ser buenos, ¿no? Yo me levantaba, recuerdo eso, ¿no? Hicimos una escuela católica, así que imagínense, me levantaba a la mañana, era mi objetivo de vida, hoy voy a ser bueno, decía yo. Era como una meta. Bueno, tendría que haber dicho que tenemos que ser justos, no buenos, ¿no? Porque vemos que los buenos, muchas veces por ser más buenos, todavía llegan al punto del sacrificio, ¿no? De sacrificarse por los otros. Entonces creo que lo mejor es ser justo, ¿no? Ser, bueno, soy justo, me cuido al otro, puedo ser el garante de su bienestar, pero primero estoy yo. Porque el otro me necesita sano, me necesita bien. Entonces, el sacrificio sería el límite, ¿no? Podemos hacerlo eso como una exigencia, exigirnos para eso, pero no llegar al sacrificio. No dejar de dormir, de comer, de disfrutar, porque un otro está sufriendo, digamos. Sí, obviamente nos vamos a poner triste, a todos nos afecta, pero estamos hablando de las personas que les pasa esto, lo tienen como un guión de vida, digamos, ¿no? Donde siempre les ocurre esto, donde ya de chiquito le dejaban encargado a lo mejor la abuela cuando los padres salían, o este mandato que se originó ahí, que empezó ahí como respuesta a las exigencias de una casa, ¿no? De mensajes que todos tenemos de chiquitos que nos dicen y que sos una esponja de chico, ¿no? Entonces, si veo que me quieren más, me aceptan más porque protejo a los demás, porque me encargo del bienestar, bueno, es hora de que todos vayamos al escribano, revisar esos contratos y decir, bueno, ahora yo tengo esta edad, es otro momento, no soy un niño, y en este contrato me voy a incluir, ¿no? Donde yo también voy a ser garante de mi propio bienestar. Así que creo que por ahí viene, ¿no? ¿Sabes qué se me viene cuando escuchaba esta frase que le decimos al hijo más grande con respecto al resto? Tenés que cuidar a tu hermano. No, cuídense entre los dos o entre los tres. ¿Por qué el más grande tiene que cuidar al resto? O sea, después tener una mochila que... Pobre, el más grande después termina viviendo por los demás y no para él, porque tiene primero el resto y después, ¿no? ¿Viste? Y ya, fíjate, de chico, yo que tengo 2 varones, ¿viste? Claro. No, cuídense. Claro. ¿Te das cuenta? Cuídense. Estaba hablando del cuidado que tenemos que tener, ¿no? Con las palabras que utilizamos. Las palabras son muy poderosas. Alguien se puede morir por una palabra, digamos, por un diagnóstico que recibe, por una ofensa de un amigo que nunca esperó y una palabra sola lo enferma, digamos. Así que tenemos que tener cuidado, y en esto que hablábamos antes, ¿no? En el vínculo con nosotros, porque si pensamos en la gente que nos está escuchando en este momento, en una comida rica, por ejemplo, ¿no? Que nos gusta, la pensamos, va a aparecer saliva en la boca, ¿no? O en un limón, y no existe la comida, no existe el limón, lo estoy evocando, pensando. Bueno, imagínense con las cosas que pensamos, las cosas que tiene que hacer nuestra biología para gestionar esas tensiones, esos miedos, esas preocupaciones por el futuro, por el pasado. No nos enseñaron eso, no nos enseñaron a pensar, ¿no? Es como que nos dieron una Ferrari, que es este cerebro increíble que tenemos, pero nosotros le metemos cualquier combustible, no sabemos manejarlo, lo chocamos. Tenemos un cerebro muy increíble que lo alimentamos
todo el tiempo con este diálogo que trae tensiones, preocupaciones, donde forzamos a la biología a lo mejor a generar un síntoma para sacarnos de eso, porque muchas veces sabemos que cuando tengo un dolor, la preocupación que tuve ahora afloja, ahora la preocupación es el dolor. Entonces el cuerpo logra distraerme, de que hace una semana pienso en algo y por lo menos ahora, bueno, te distraigo, te mantengo entretenido con este dolor. Claro. ¿no? O con una depresión, donde te saco del juego a lo mejor y te hago quedar en la cama y para que no hagas lo que a lo mejor venís pensando, lo que tanto te preocupa. Pues empezamos a ver el cuerpo ya como un aliado, la enfermedad como una aliada, no como algo dañino, tremendo, terrible. Obviamente que se padece esto y sabemos que es así, pero ¿por qué no incorporar esta nueva mirada? ¿no? Es decir, la enfermedad aparece para denunciar algo. Es la alarma que suena donde dice, esta persona se quedó sola, digamos, nadie está sola con sus... No hay nadie más solo que un enfermo, digamos. Sí. ¿no? No hay nadie más solo que alguien que está diagnosticado con una enfermedad. Su familia lo deja, no que lo dejen solo, ya lo piensan con el síntoma, ¿no? Con la etiqueta. Claro. Ya dejó de ser la persona, sabe que tiene esta enfermedad. Entonces, ¿cómo no sentirse solo, ¿no? Cuando pasaste a ser un síntoma, ¿no? Nosotros, bueno, queremos ver al ser humano por eso, en todas sus dimensiones, no únicamente en lo biológico, ¿no? en ese síntoma. Yo te escucho, Fernando, y digo, qué importante es poner límites. Aprender a decir que no, retirarse a tiempo, cosas que por ahí no te enseñan. O sea, es prueba y error, vas aprendiendo con la experiencia y aún así a veces tenés que vivir varias veces la experiencia como para darte cuenta. Nos cuesta muchísimo. Esas son las cosas que decías vos antes, Karina, que cuál es la consulta más. Bueno, creo que en el fondo de todas las consultas muchas veces está este tema también, el tema de los límites, ¿no? De poder decir que no a un amigo, de poder decirle que no a la pareja, a los hijos. Y la culpa después, ¿viste? La culpa. De decir siempre que sí, y llega un momento y decir, no, le digo que no, y después vos... Y le dije que no, se habrá enojado, se habrá ofendido, ¿viste? Y es como que después terminás vos peor que la otra persona que recibió el no. Sí. Porque, a lo ¿viste mejor una cosa? el que le dijiste no y ya... Claro, ¿viste? Ya está, bueno, ya bueno, y vos te sentías ahí todo, por eso hablamos ¿viste? en la psicobiología social como de síndromes, digamos. Sí, podemos hablar de gastritis, podemos hablar de Sí, jaquecas, sí. pero hablamos de otro síndrome. Y uno es la culpabilitis. ¿no? Sí, Entonces, es tipo de la culpabilitis Sí. que después trae problemas, síntomas físicos, pero empieza con ese síndrome. La persona, la culpabilitis. Y ahí trabajamos esa idea, ¿no? Nos cuestionamos esto, es decir, ¿de dónde viene? ¿Qué es la culpa? ¿no? Pero ahí te pregunto, culpabilitis. ¿Mi culpabilitis o culpabilitis? Porque viste que está la culpabilitis mía, que me siento mal porque hago porque todo mal. culpabilizo a los otros. O la culpabilitis... Es lo mismo. Porque viste que ahí... Esta idea de que tenemos todo, de que no nos podemos permitir equivocarnos, tener errores. Claro. Como que somos dioses que cometen un error y van a venir a matarlo, a colgarlo en la plaza. Pero podemos permitirnos tener errores. ¿Y por qué? Y porque los puedo reparar a los errores. La culpa te deja en la nada, no podés hacer nada, es tan tremendo lo que hiciste. Empecemos a pensar eso. No, yo cometí un error, me siento culpable por algo que cometí un error, veo si lo puedo reparar, me equivoqué, hago lo que puedo, todos hacemos lo que podemos, digamos. Y cuando empezamos a trabajar esto, que la persona viene con un síntoma físico, y trabajamos la culpabilitis, el síntoma físico ya deja de tener muchas veces sentido, esa denuncia, ¿no? Así que esto es más o menos cómo abordamos estas cosas, ¿no? Yo de la prueba de error me encanta, porque o sea, yo en una época de mi vida era lo mío es prueba de error. Yo iba por la vida prueba de error, ¿no? Y un ejemplo, digo, se me viene esos grandes Edison, con la lamparita. ¿Cuántas veces probó hasta que... Imagínate si en la primera que probó le fue mal y se le entraba la culpa. Todavía estaríamos... que siguió intentando, ¿no? Sí. Que dijo que no se rindió y bueno, sigo probando. Sí. Pero digo, imagínense, seguimos a oscura de verdad, porque se le agarró la culpa y que no puedo y que no sirvo y que qué sé yo. Y en la primera y fueron un montón. Claro. Sí, lo que pasa es que yo creo que tiene mucho que ver con esto, sobre todo ahí en la culpabilitis, de estos mandatos que nos imponen, que tenemos que cumplir y que a veces ni siquiera sabemos ni por qué lo seguimos haciendo, porque yo
uno dice, bueno, cuando tenés yo me voy a la adolescencia, bueno, viste que vos decís, quiero salir, no, porque ¿qué te dicen tus padres? No, porque en mi casa se hace lo que yo quiero y punto, listo. Bueno, y ahí, chao. Sí. ¿Y qué es lo primero que te sale? Bueno, cuando cumpla 18, cuando cumpla 21, cuando me reciba, me voy y hago lo que quiero. Y no lo haces. La realidad es que vos tenés 21, 22, 23, 25, 30, 50, 60, 80 y no lo haces. No, es verdad. Porque es más fuerte eso que te dijeron, que cómo se hacían las cosas, a la independencia que te puede dar la edad o la posición económica o lo que sea. Nosotros vemos el tema de los mandatos familiares, la psicobiología social, como esto que estás diciendo, como esas órdenes, pero lo vemos como nuestra reacción a esas órdenes. Claro. El mandato es la reacción a alguien que le dijeron todo esto, estos mensajes, Claro. y le recibió cómo reaccionó. Y quedamos reaccionando a ese mensaje muchas veces haciendo lo que nos dijeron. Si alguien nos dijeron no triunfes, hay padres que no lo han dicho tan claramente, pero de otra manera, no triunfes, no te destaques. Claro. Bueno, es que Sé no te siempre- vayas. No seas primero, Bajo perfil. sé segundo. Claro. Es que un mandato que no lo vemos tan visiblemente es eso, o sea, con respecto a la lealtad de la familia. ¿Cómo voy a ganar yo más que Claro. mi papá? Claro. Es imposible, ¿no? O sea, y Claro. entonces, ahí no puedo progresar. Y no vas a progresar. Si tenés que tu papá está allá arriba, vos tenés que estar Claro. acá abajo. Eso es lo que hablamos y lo trabajamos, ¿no? En las sesiones, eso, el tema de la reprogramación, de entender que estamos programados nosotros, ¿no? Somos como una especie de... El tema es que andamos con el Windows 1993, ¿no? Y necesitamos actualizar eso en el 2022, actualizar esta programación que tuvimos a muy temprana edad, que nos olvidamos y que andamos por la vida con este Windows, ¿no? Y ahora, bueno, necesitamos actualizarlo, darnos cuenta que tenemos otra edad, que tenemos otras necesidades que no son las mismas de un niño ni un adolescente, y en una consulta, en una charla con otra persona, o en una propia indagación, podemos empezar a cuestionarnos y a preguntar, ¿y yo qué necesito en este momento? Claro. ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero? Más allá de los mandatos, más allá de... Y cuando empezamos a clarificar eso, al cuerpo le gusta la biología, todas nuestras dimensiones que hablamos antes se activan, se empieza a mover esa rueda de la que hablamos antes, en la que uno quedó detenido. Con preguntas simplemente, no con respuestas, con preguntas, ¿no? Yo qué quiero, qué me gustaría, así que eso es parte de lo que fomentamos, esta idea del vínculo con uno mismo, de encontrar recursos para que después uno lo pueda utilizar siempre. Claro. No únicamente cuando va a una sesión. Digamos. Claro, es un aprendizaje en el Sí, que una- entras y sí. te queda. Claro, un aprendizaje de lo que hablamos antes, vincular. Claro. Dejar de ser analfabetos vinculares, Claro. como somos la mayoría, ¿no? Contanos, Fernando, cómo te encontramos en las redes, cómo es el tema de las Mi nombre es consultas. Fernando Rabia, me buscan en Instagram, en Facebook, dos B largas, y ahí me encuentran y se pueden contactar conmigo y preguntarme lo que quieran, así que por ahí me encuentran, Instagram, Facebook. Buenísimo. ¿Las sesiones las haces presencial o Online vía- también, online. Ahora Sí. llegó para quedarse. Sí. Claro, sí, también podemos hacer. No es lo mismo, obviamente, tiene sus limitaciones, Sí, seguro. pero se puede trabajar así tranquilamente. Claro. ¿Y la formación en la que vos participás como tutor, dónde la dan? En estos momentos es una formación online, Ah. empezó presencial previo pandemia, entonces quedó una formación online que se da desde la ciudad de Rosario, y así que tengo ya dos grupos, hay varios alumnos que vienen estudiando esto, que lo interesante es que lo están estudiando médicos, Claro. psicólogos, terapeutas de otras disciplinas, Sí, eso te iba a decir, porque- personas interesadas por estos temas que tienen otras profesiones y que les interesa conocerse un poco más, ¿no? Claro. Conocerse. ¿Cuánto dura la formación? La formación 3 años, son 3 años de formación. Claro, Sí, es sí. una tecnicatura, como tecnicatura. Claro, son 3 años que, en su momento eran obviamente presencial y Sí. ahora, con esta modalidad quedó online. Así que Claro, es una pueden forma. buscarlo también, googlearlo, psicobiología social, y les va a aparecer en Google Claro. información sobre la formación. Sobre la formación. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo. ¿Nos dejás un mensaje para nosotros y para la gente que está un mensaje para, no sé, para aprender Lo a que vivir veníamos mejor, hablando ¿viste? antes, ¿no? Empezar a rescatar el vínculo que tenemos con nosotros. El mensaje sería: empecemos un romance, ¿no? Claro. Todo Con de hoy nosotros acá, mismos, ustedes, ¿viste? yo, nos vamos a ir con los que están escuchando con esta idea. Empecemos un noviazgo, un romance. ¿Vieron? Cuando uno empieza un noviazgo con alguien, le da lo mejor al otro. A los 2 meses pues empieza
¿no? Una crítica, lo que sea, pero al principio todos ves en el otro lo mejor. Bueno, empecemos con nosotros, este vínculo, un romance, a tratarnos bien, ¿no? A hablarnos bien a nosotros, a entender que esto tiene repercusiones en nuestra vida, en nuestros vínculos, ¿no? Si yo me trato bien a mí mismo, si salgo de esta culpa, de estos miedos que nos habitan a todos, si me pregunto qué tengo ganas de comer hoy, qué tengo ganas de tomar, qué me gustaría hacer, a qué amigo tengo ganas de ver, que hace mucho que no veo, llamar, tratarme como tratamos a una novia, un novio, que le preguntamos qué tenés ganas de comer, qué te gustaría, llevar eso al vínculo con nosotros, ¿no? Eso es, creo que, lo más sanador, lo más sanador. Que yo siempre digo, o sea, el tratarme mal, o con sale la misma plata, sale la misma plata. Tratarme mal con pensamientos negativos y tratarme bien, o sea, creo que tardo menos, o sea, verbalmente hablando, tardás menos en tratarte bien, en decirte cosas positivas. Seguro. Que meterle el no podés, podés, no podés. Fíjate. O sea, como que es el camino largo y encima claro, que te tira para abajo. pero es el surco. Es el surco que está en nosotros, que es muy fácil caer, está muy marcado. Entonces empecemos a hacer otro surquito. Hasta por la lógica misma, o sea, te conviene el positivo. Claro. O sea, Claro. ¿puedo? No puedo. No, tenés un no que te está sumando 2 letras más a lo que estás diciendo. Y el mensaje, que decías, Karina, pues, también es esto, lo que decíamos, la esperanza, no olvidarnos, ¿no? Porque se hablan de falsas esperanzas muchas veces, ¿no? Cuando alguien tiene algo terminal y se dice, no le den falsas esperanzas. Es tremendo eso, ¿no? Nos están sacando un recurso humano que es fundamental. Alguien con esperanza, como decías vos, positivo, que se piensa a sí mismo sano, que dice, esto lo voy a superar, y los que lo rodean piensan lo mismo. Notamos mucha diferencia con el que le hicieron perder las esperanzas o que las perdió, ¿no? Entonces esto es otro, también un mensaje para revalorizar algo que entró muchas veces en crítica o en desuso, esto de la esperanza como algo utópico, como algo, ¿para qué tener esperanza? Bueno, a la biología le gusta la esperanza. Una ratita con un experimento, vos la pones a nadar, no en el agua, y se ahoga a los minutos. Pero si a otra ratita en un momento le pusiste una maderita, la dejaste descansar y después la tiras al agua, nada 72 horas. Mira. Esperando, ¿no? Espera esa salvación que vivió en un momento. Bueno, aprendamos a vivir así nosotros también, creyendo que estamos salvados de alguna manera, que alguien nos va a sostener, y si no, nos sostenemos a nosotros mismos. Pero ahí se da una gran diferencia. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Un placer escucharte. Gracias a ustedes. Bueno, ya lo escucharon, lo pueden buscar en las redes sociales, hacer consultas. Fernando Rabia en Instagram. En Instagram y en Facebook. Y en Facebook. Puedo dar un teléfono si querés. Sí, decilo. 03472 15628 299, ahí me encuentran. Perfecto.